Buena gente, ¿cómo les va? Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Hoy vamos a dar una clase bastante importante dentro de lo que es semiología. Vamos a hablar del pulso arterial, vamos a hablar de la hipotensión, vamos a hablar un poco más al respecto del síncope y algo sobre los mareos y el vértigo. Es una clase poco preguntada, hay cosas que se preguntan de acá, obviamente, por eso la damos. Y obviamente que tratamos de resumir lo que más pudimos, entonces pueden tener lo que sí o sí les van a preguntar en examen. Así que, sin más nada que agregar, prepárense su mate, su tereré, su café o su agua, lo que quieran, y arranquemos con esta clase, que dentro de todo no quedó tan larga. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Bueno, gente, como ya sabemos, vamos a hablar de semiología, pero vamos a hablar de lo que vendría a ser el pulso arterial, la hipotensión, el síncope y los mareos. Y también les traje algo al respecto del vértigo, que es poco preguntado en primera, pero como les dieron, es mejor prevenir que curar, como dice el dicho. Así que arranquemos con lo que vendría a ser el pulso arterial. Muchos de ustedes ya se habrán palpado alguna vez el pulso, ya sea el año anterior, en tercero, en segundo, cuando veían anatomía, así que no es algo de lo que estemos hablando ni que sea algo abstracto que ustedes nunca hayan visto. Cuando nosotros hablamos del pulso arterial, fisiológicamente el pulso arterial nos representa lo que vendría a ser cómo funciona la bomba izquierda, o sea, cómo funciona el corazón izquierdo principalmente. Porque este expulsa la sangre, lo que vendría a ser el ventrículo izquierdo, y eso se traduce a la aorta, o sea, se envía esa sangre a la aorta, y de la aorta vamos a ver que hay una onda de presión y expulsión, lo cual va a llevar la sangre a toda la periferia, o sea, a todo el cuerpo. Vamos a ver arterias que vamos a poder ver solamente y vamos a ver otras arterias que tanto podemos verlas como palparlas. De ahí vamos a ver que la exploración del pulso puede dividirse en un pulso central, que es cuando buscamos lo que vendría a ser el pulso carotídeo o el femoral. Acuérdense que este no puedo palparlo bilateralmente porque puedo causar una reacción vasovagal. Y después los pulsos periféricos, como por ejemplo la arteria radial, la arteria cubital, puedo palpar el pulso pedio, por ejemplo, el pulso popliteo y demás, que son lo que vendrían a ser las arterias más periféricas. De esto, lo que tenemos que saber es que, como ya hablamos, el pulso arterial es una onda, la cual vamos a ver que es una onda de tipo suave y redondeada, a diferencia de lo que veíamos en el pulso venoso que tenía, más ondas, más valles. Acá vemos una onda, digamos, ascendente, que después empieza a descender y acá vemos lo que se denomina incisura dicrótica, la cual me indica el inicio de la diástole. Por ahí cuesta imaginarse todo esto porque nosotros estamos acostumbrados a hablar del corazón, pero como nosotros estamos hablando de las arterias, tenemos que acordarnos que cuando todo este valle, digamos, se va hacia arriba, es cuando la sangre está entrando a la aorta y esta aorta empieza a mandar a la periferia. Una vez que el corazón deja de eyectar todo, empieza lo que vendría a ser la diástole, que ahí se produce lo que vendría a ser la incisura dicrótica. Acuérdense de eso porque les sirve para relacionar los temas. De ahí tenemos que saber estudiar los pulsos. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si un pulso de un paciente está alterado? Lo hago a través de diferentes características, que para eso tenemos una mnemotecnia que es muy conocida, que es lo que vendría a ser la palabra fritas. Que la palabra fritas me va a determinar la frecuencia del pulso, el ritmo del pulso arterial, la intensidad, la tensión, la amplitud y por último la simetría. Eso es muy importante que conozcan porque eso es lo que les van a preguntar a ustedes al respecto del pulso. Vamos a ver que esta clase va muy relacionada con la clase de valvulopatías y con la clase de pulso venoso. Nosotros después vamos a integrar todo, pero acá la idea es que vayamos aprendiendo por parte para después poder integrarlo. Vamos a ver que podemos estudiar, por ejemplo, lo que vendría a ser la anatomía también de la arteria, que ahí nos quedaría como afritas. Entonces tenemos, digamos, 7 o 6 características que sí o sí tenemos que evaluar en todos los pulsos. Obviamente que no solo vamos a evaluar lo que vendría a ser el pulso, sino como les dije, tenemos que evaluar el pulso venoso y todo lo que vendrían a ser los latidos cardíacos, las valvulopatías si es que tiene, todo lo que vendría a ser las maniobras de pulso hepático, reflujo hepatoyugular, todo eso va de la mano
con los tipos de pulso que podemos encontrar. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando yo palpo un pulso, como vemos acá tenemos diferentes lugares donde buscarlo, como por ejemplo el carotidio, el axilar, el femoral, el popliteo, el pulso pedio, el pulso tibial posterior, el pulso cubital, el pulso radial y el pulso humeral. Es muy importante, y lo vamos a ver al final de la clase, es muy importante conocer dónde se ubican estos pulsos. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo les doy un caso, más adelante lo van a, poder entender bien. Si yo tengo un caso, por ejemplo, de ruptura de tibia y peroné, lo primero que yo tengo que hacer es buscar el pulso pedio, por ejemplo, para ver si hay compromiso o no de esa arteria a nivel, de lo que vendría a ser el miembro inferior. ¿Por qué? Porque eso me va a servir también para saber el compromiso de lo que vendría a ser las partes blandas y de la irrigación de ese miembro, y obviamente para ver, qué tratamiento le voy a hacer, porque no es lo mismo, una fractura, limpia, donde no hubo daño de partes blandas. Algo que después van a ver es que, por ejemplo, la pierna es el principal lugar donde puede haber un síndrome compartimental, entonces es muy importante buscar el pulso para ver si no está comprometido, y me puede hacer, pensar en que hay un síndrome compartimental. Así que esto es muy importante porque les va a quedar de acá hasta que ustedes terminen la carrera y roten. O sea, todo esto es muy importante y es algo que ustedes lo van a tener que hacer el día de mañana todos los días. Entonces, cuando yo le palpe el pulso a una persona, tengo que buscar primero lo que vendría a ser la frecuencia. La frecuencia se puede alterar, o sea, sabemos que la frecuencia normal es de 60 a 100 latidos por minuto, lo cual ya vimos, en la clase de examen físico general, que estaba dentro de uno de los signos vitales. Entonces, yo puedo tener diversas alteraciones de la frecuencia. Puedo tener mayor latidos por minuto o menores latidos por minuto. Cuando yo tengo una frecuencia cardíaca por arriba de los 100 latidos por minuto, hablo de lo que se denomina como taquifigmia. La taquifigmia habla de una frecuencia de latidos por minuto mayor a 100, que se puede encontrar entre 100 a 140 latidos por minuto. Si el latido es normal, dijimos de 60 a 100 latidos por minuto, normofigmia, pero acuérdense solamente de frecuencia normal. Y la bradifigmia, cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto. Obviamente que voy a tener diversas causas, fíjense que esto es lo mismo que lo que está acá abajo, así que acuérdense, si les preguntan 2, 3 o 5 causas de taquifigmia, por ejemplo, las infusiones, el mate, el café, el jengibre, después los cigarrillos, por ejemplo, lo que vendrían a ser fármacos y la fiebre, aumentan la frecuencia cardíaca, y otros que bajan, por ejemplo, la vagotonía. Los deportistas de alto rendimiento suelen tener baja frecuencia cardíaca y el hipotiroidismo. Tenemos diversos fármacos que producen hipertensión arterial y que también pueden producir, aumento de la frecuencia cardíaca, como por ejemplo el alcohol, la pseudoefedrina, después hormonas tiroideas en exceso, o sea, un hipertiroidismo, causado ya sea por una alteración de la glándula o por un consumo, externo de hormona tiroidea. Van a ver después que por querer bajar de peso, mucha gente toma lo que vendría a ser la levotiroxina para aumentar su metabolismo basal y eso le genera repercusiones, obviamente, pero tenemos que conocer las causas para, por si nos preguntan en el examen o para hacer la anamnesis de un paciente y saber qué buscar. Podemos tener otras alteraciones dentro de lo que vendría a ser el pulso, ya, más asociándolo a lo que vendría a ser la clínica médica. Por ejemplo, si yo tengo un bloqueo auriculoventricular de tipo total, vamos a ver que la frecuencia de pulso va a ser de 0 a 30 latidos por minuto. Vamos a ver que, por ejemplo, el bloqueo auriculoventricular habla que no hay una comunicación a través de lo que vendría a ser el nódulo sinusal y el haz de His y la red de Purkinje, que vendría a ser todo el aparato de conducción del corazón. Tenemos otras, por ejemplo, si yo tengo una taquicardia sinusal o una taquicardia supraventricular, la frecuencia de lo que vendría a ser el pulso arterial es mayor, o sea, estoy de una taquifigmia. Acuérdense de eso porque les pueden preguntar. Después tenemos un concepto importante que es al respecto del déficit de pulso. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de déficit del pulso cuando la frecuencia de pulsaciones arteriales es menor a lo que vendría a ser la frecuencia cardíaca. Y esto es muy visto en lo que vendría a ser
la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular, supongamos que esta es mi aurícula izquierda y este es mi ventrículo, la aurícula lo normal es que haga esto, se contraiga, el ventrículo se dilate y este se contraiga y se dilate. En la fibrilación auricular yo tengo que mi aurícula está haciendo esto, como que se mueve como una bolsa de gusanos y encima tengo el nódulo sinusal que manda entre 300 a 600, digamos, latidos en lo que vendría a ser la aurícula por minuto. Todo esto está frenado, ¿por quién? Por el nódulo sinusal, para que al ventrículo le lleguen pocos, digamos, pocos impulsos para que se pueda contraer de la mejor manera posible. De ahí yo voy a tener, por ejemplo, un déficit de pulso, porque la frecuencia cardíaca va a ser mayor, pero la cantidad, digamos, de sangre que llega a la periferia y por tanto la cantidad de pulsos arteriales que yo tenga por minuto va a ser menor que la frecuencia cardíaca. Y a eso se denomina déficit de pulso. Muy raro, no se ha preguntado hasta ahora, pero por las dudas, acuérdense porque es importante. De ahí, una vez evaluada la frecuencia, vamos a hablar el ritmo. ¿Qué quiere decir el ritmo del pulso arterial? Hablamos de que la secuencia de latidos tiene que ser igual. De ahí podemos tener un pulso que es de tipo regular, que es el que tenemos nosotros. O sea, si yo me palpo el pulso ahora y me pongo a ver, todos son rítmicos. Por otro lado, puedo tener un pulso que es irregular. Pero la irregularidad habla de ¿qué? De un intervalo de tiempo, o sea, que se da en 1, 2, 3, 1, 2, 3, algo así. Porque vamos a ver que el pulso puede ser de tipo irregular y desigual, que lo vamos a ver después. Pero acuérdense de eso porque ritmo habla de lo que vendría a ser un orden en secuencia de los latidos. De ahí el ritmo irregular puede ser de tipo absoluto, puede ser periódico, esporádico u ocasional. Y eso me va a hacer pensar, después en quinto año lo vamos a ver bien, vamos a ver que nos va a hacer pensar en diversas patologías. De ahí vamos a ver que en la fibrilación auricular, por ejemplo, yo voy a tener un ritmo tanto irregular como desigual. En las extrasístoles voy a tener, por ejemplo, ritmos irregulares solamente porque en las extrasístoles aparece de una contracción ventricular. Ustedes en el electro por ahí van a ver un complejo QRS normal y algo así, digamos, raro. Y después una onda P, un QRS, onda T, onda P, QRS, onda T. Y después otra vez un complejo anómalo. Eso es típico de lo que vendría a ser una extrasístole. Y ustedes les van a venir el paciente, por ejemplo, como que siente algún golpe o siente, digamos, una sensación extraña en el pecho. Una vez que ustedes vean eso, por ejemplo, un paciente así, más un electro, van a ver que es típico de las extrasístoles. Y el ritmo suele ser regular, pero puede ser irregular de tipo esporádico u ocasional. De ahí vamos a tener que evaluar la igualdad entre las pulsaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Hablábamos que lo que vendría a ser el ritmo entre todas era regular o irregular. Pero ahora tenemos que hablar de la igualdad. Y la igualdad habla de la amplitud de la onda. Porque si yo tengo, por ejemplo, una igualdad normal, fíjense que prácticamente todas las ondas son iguales. Pero si yo tengo, por ejemplo, una onda más chica, otra onda más grande, una más chica, dos más grandes, una más chica, eso es un pulso de tipo desigual. De ahí el pulso desigual puede ser desigual e irregular, o sea que quiere decir que yo tengo ondas que encima que tardan, no tienen un ritmo, es característico de la fibrilación auricular. Puedo tener, por ejemplo, un pulso de tipo desigual pero regular, o sea que quiere decir que todas las ondas caen al mismo tiempo, pero tienen diverso tamaño, diversa amplitud. Y después puedo tener el pulso de tipo periódico, que también se denomina paradójico, que como vemos acá en la imagen, se caracteriza porque normalmente en la inspiración, cuando nosotros inspiramos, la amplitud de pulso desciende menos de 10 milímetros de mercurio. Eso es normal. Pero cuando desciende más de 10 milímetros de mercurio, fíjense que todo esto era en expiración, acá lo podemos ver, todo esto era en expiración, y cuando empieza la inspiración empieza a bajar la amplitud del pulso. Pero es rítmico, ¿se entiende? Entonces a eso se denomina pulso paradójico. Después tenemos que evaluar la tensión y la dureza de las arterias, o sea, qué tan duras están. Porque vamos a ver que la tensión, si nosotros nos imaginamos un vaso sanguíneo,
La sangre que corre por las arterias hace fuerza sobre lo que vendría a ser el vaso sanguíneo. A eso se denomina presión. Sin embargo, la fuerza que ejercen las paredes de la arteria sobre la sangre se denomina tensión. Por eso no es lo mismo hablar de presión arterial que de tensión arterial. Acuérdense de eso porque es muy importante, que yo creo que ya lo habrán visto en la clase de presión arterial. Pero si no, ya tienen la explicación. De ahí tenemos que ver lo siguiente. Si la tensión es la fuerza que, digamos, generan las paredes sobre la sangre, por otro lado, si yo tengo una arteria dura, esto me habla de la característica de la pared arterial. O sea, no es lo mismo hablar de tensión, que es la fuerza que ejerce la pared de la arteria sobre la sangre, que de dureza. No es lo mismo. Entonces, la dureza son las características de la pared de la arteria. Normalmente las arterias son blandas y son, digamos, depresibles. Son, digamos, colapsables si nosotros hacemos presión. Pero podemos tener arterias duras en el caso de arteriosclerosis. ¿Es preguntado en examen? Muy raro, la verdad, nunca he visto todavía. Lo que sí les han preguntado, que va muy de la mano con las valvulopatías, es al respecto de la amplitud de lo que vendría a ser la onda de pulso. Esto quiere decir la magnitud con la que se eleva cada pulso, que va en relación directa con lo que vendría a ser la intensidad y la velocidad con lo que se llena la arteria. O sea, si yo tengo una buena diástole y una buena sístole, la amplitud va a estar, digamos, conservada. Pero si yo tengo alteraciones a nivel de la diástole o de la sístole, yo voy a tener alteraciones a nivel del pulso, a nivel de la amplitud del pulso. Entonces, vamos a ver que yo puedo clasificar o puedo ver el tipo de amplitud dependiendo de lo que vendría a ser, si está aumentado o si está disminuido. Si yo tengo un aumento de lo que vendría a ser la amplitud del pulso, hablo de un pulso de tipo Magnus. Este pulso Magnus habla de que tiene, digamos, una alta presión diferencial, o sea, una diferencia elevada entre lo que vendría a ser una presión máxima y una presión mínima. De ahí lo que ustedes se tienen que acordar, la principal causa de un pulso Magnus, que después lo vamos a ver que es Magnus Celer porque va muy rápido, es la insuficiencia aórtica. Anota eso. Hay otros casos, sí, como la hiperdinamia, el embarazo, anemia, hipertiroidismo, hipertensión sistólica y demás. Pero lo que se tienen que acordar ahora es que el pulso Magnus Celer, o sea, un pulso amplio y rápido, es típico de la insuficiencia aórtica. O sea, típico del paciente que tenía el signo salutatorio de Muset, el signo de Quinge, el signo de Muller en la úvula. Entonces acuérdense que además de todos esos signos, ustedes van a decir, este paciente tiene lo que vendría a ser un pulso Magnus Celer. Punto. Eso es lo que le van a preguntar en examen. Sin embargo, puedo tener una onda de pulso, digamos, una amplitud pequeña, disminuida, y eso se denomina como pulso parvus. El pulso parvus, vamos a ver que se da principalmente, y esto acuérdense porque también es pregunta de examen, en la estenosis aórtica y en la estenosis mitral. Anota eso. Principalmente en esta que vemos primero, en la estenosis aórtica. Puede darse en hipotensión, puede darse en aterosclerosis, pero la que te van a preguntar en examen es sobre la estenosis aórtica. Después tenemos otro pulso, que es el pulso de tipo filiforme, tipo de pulso parvus, que vamos a ver que es un pulso rápido, pero débil. O sea, un pulso así, rápido, pero débil. En el pulso parvus vamos a ver que yo tengo, digamos, un ritmo normal, pero la amplitud está disminuida. Pero si yo hablo, por ejemplo, que lo podemos clasificar según la velocidad en un pulso de tipo Celer o Tardus, si yo tengo, por ejemplo, parvus, Tardus, yo voy a ver que mi pulso es lento y encima es pequeño. Pero si yo tengo, por ejemplo, un pulso Magnus Celer, voy a ver que encima, que es rítmico, es de igual amplitud. Obviamente mis dibujos no son lo mejor, pero es para que se entienda. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Existen otros pulsos, como por ejemplo el pulso biferens, el pulso doble, el pulso de iglesia de campana y el pulso paradójico. Esto lo que les pueden preguntar es que nombren los tipos de pulso, porque después no se pregunta tanto al respecto del pulso arterial.
El pulso biferens, vamos a ver que son dos impulsos sistólicos que se separan por una fase de colapso, que se denomina como colapso sistólico. Por otro lado, el pulso doble es por una lesión aórtica, o sea, porque el paciente tiene tanto una estenosis como una insuficiencia aórtica. Entonces ahí, fíjense que si a ustedes les preguntan, ahí tienen qué tipo de pulso va a tener. Un pulso doble, porque hablamos que la estenosis aórtica tenía parvus tardus y la insuficiencia aórtica tenía magnus celer. Entonces vamos a tener, digamos, una combinación ahí de los dos que me va a generar el pulso doble. Después tengo el pulso en iglesia de campana, que es un pulso que al final tiene una alteración, digamos, o sea, principio normal, pero se hace pequeño después a la segunda mitad de lo que vendría a ser el pulso, que se da principalmente en miocardiopatías. La que podemos ver en el caso de acá en Santo Tomé o por toda esta zona es la miocardiopatía por Chagas. No se suele preguntar en examen, quédense tranquilos. Y después, respecto al pulso paradójico, vamos a ver que es una disminución, como les hablé, la amplitud de presión de pulso cuando el paciente inspira o cuando le hacemos la maniobra de inspiración profunda. Acuérdense de eso porque se puede preguntar sobre el pulso paradójico, como ya vimos al principio. Acá tenemos una representación gráfica de todos los pulsos que tienen que saber sí o sí al respecto de las características del pulso amplio, o sea, el magnus celer, y del parvus tardus, y las causas. Acuérdense, magnus celer, insuficiencia aórtica, y parvus tardus, estenosis aórtica. ¿Podemos tener otras causas de solo parvus? Sí, como por ejemplo hipotensión arterial, derrame pericárdico, insuficiencia cardíaca, taquicardia. Acuérdense, en el caso de una insuficiencia mitral, si los quieren joder, este va a tener un pulso parvus y celer, o sea, un pulso chiquito pero rápido. Esa es la trampa. Acuérdense, pulso parvus tardus, estenosis aórtica, pulso magnus celer, insuficiencia aórtica, pulso parvus y celer, insuficiencia mitral. De ahí tenemos que acordarnos lo siguiente. El signo de Kussmaul, que ya vimos en la clase de pulso venoso, es la ingurgitación yugular cuando el paciente hace inspiración, debido a una dificultad en la distensión del ventrículo, porque le está llegando más sangre. Acuérdense que todo esto yo voy a ver en las patologías principalmente del lado derecho, pero por favor acuérdense de este signo porque es pregunta siempre de examen. Después tenemos que hablar de la simetría del pulso. El pulso puede ser simétrico o asimétrico, no tiene mucha ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que yo te palpo un pulso en el lado derecho y en el lado izquierdo tiene diferentes características. Esto es muy frecuente, o sea, el pulso de tipo asimétrico en la coartación de aorta. Ahora en semio no se suele preguntar mucho, pero en clínica les van a preguntar. Así que acuérdense de esto. Y como les dije, tenemos que saber obviamente la ubicación de los pulsos. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Tenemos el pulso radial, como ya sabemos, que está en la muñeca, en la corredera radial, a nivel de lo que vendrían a ser los flexores de la mano y la apófisis estiloides del radio. Es el pulso que nosotros más vamos a utilizar. El carotidio, el axilar, esto les dejo para que ustedes lean y aprendan porque es muy importante. Y ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la hipotensión. Hablamos de hipotensión cuando la presión arterial sistólica está por debajo de los 100 milímetros de mercurio en mujeres y menos de 110 milímetros de mercurio en el hombre. Pero ojo con esto, tiene que ser, para que sea hipotensión, tiene que ser de forma crónica y tiene que tener, sí o sí, tiene que tener síntomas. Si yo tengo, por ejemplo, ahora 110, 60, pero no tengo síntomas de hipotensión, no estoy hipotenso. Puede ser que yo ya viva con hipotensión, o sea, que tenga tensión baja. Pero es muy importante que se acuerden esa definición. Si yo tengo hipotensión, no requiere, pero no tengo síntomas, no quiere decir que yo esté sufriendo algún daño. De ahí, lo que puede pasar o por lo que puede venir el paciente es, por ejemplo, porque se levanta de la cama, cuando se levanta a la mañana o porque está haciendo algo en la oficina y se levanta, y vamos a ver que ahí tiene, digamos, el típico que se levantó y se mareó o vio borroso. ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame
y tenemos que acordarnos que esto se produce porque hay una disminución de la presión arterial de 3 a 5 minutos después de ponerse de pie. Y a eso es lo que nosotros denominamos como hipotensión ortostática. Esto pasa cuando entre 300 a 800 mililitros que van directamente en ese momento hacia los miembros inferiores. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede eso? Baja el retorno venoso y eso hace que la presión arterial caiga y genere una hipotensión ortostática, que a causa de todos los reflejos, obviamente, neurológicos, generamos lo que vendría a ser un aumento de la presión y volvemos otra vez a lo que vendría a ser la normalidad. Dentro de los síntomas que ustedes van a ver, van a encontrar, por ejemplo, mareo, debilidad, visión borrosa, fatiga, desmayo y obviamente algunas enfermedades que pueden cursar con hipotensión son el Parkinson y el Alzheimer. Si bien el Parkinson va a tener otras cosas, además de solamente la hipotensión, es uno de los síntomas que vamos a encontrar que sí o sí tenemos que saber. Hablemos ahora de manera breve y con esto terminamos lo que vendría a ser el síncope, el vértigo y el mareo. El mareo es una sensación de aturdimiento. Cuando ustedes sienten, por ejemplo, que la cabeza está hueca, está flotando, imagínense cuando ustedes están, por ejemplo, con mucho alcohol en sangre después de Santino y ustedes sienten como que la cabeza se les da vuelta, pero es, digamos, una sensación que es muy complicada de explicar. Vamos a ver que nosotros, en el caso de que un paciente venga con mareo, tenemos que hacerle obviamente examen neurológico, hacer diagnóstico diferencial con lo que vendría a ser el vértigo y obviamente preguntar qué estuvo haciendo, qué pasó, qué tomó, qué, por ejemplo, qué fumó, lo que sea. Y obviamente buscar examen físico normal y el examen vestibular. El examen vestibular vamos a verlo un poco ahora, pero se ve más que nada en la segunda era. Acuérdense, las principales causas de mareo son la ansiedad, algunos fármacos como por ejemplo la furosemida, después tenemos la anemia y la hipotensión ortostática como principales causas. ¿Hay un montón más? Sí, como por ejemplo el alcohol, como les dije, o sea, la intoxicación, digamos, por alcohol. Lo que tenemos que saber de mareo es saber diferenciarlo con el vértigo. El vértigo es la sensación ilusoria de movimiento, pero vamos a ver que hay dos tipos de ilusión. La ilusión subjetiva, que quiere decir que yo me estoy moviendo en relación a lo que vendría a ser el entorno, y la ilusión objetiva, que yo siento que los objetos se mueven en relación a mi cuerpo. Esto es muy importante porque esto se saca a través de la anamnesis del paciente. En segunda era vamos a ver que tanto el vértigo posicional paroxístico benigno, la enfermedad de Meniere, la neuritis vestibular y el neurinoma del acústico son patologías muy frecuentes que vamos a ver en la guardia más adelante, que tenemos que evaluar a través de lo que vendría a ser cómo empezó, después sobre la hipoacusia, si tiene o no, que vamos a ver otra vez los test de Weber, de Riné, la prueba de Swabatch, si tiene o no tinnitus, por ejemplo, si tienen auras y si tienen o no otras, digamos, patologías o otros signos y síntomas acompañantes. Por ejemplo, en el caso del neurinoma del acústico, el paciente va a tener ataxia y también va a tener parálisis de, por ejemplo, el séptimo par, o sea, va a tener una parálisis facial. En el caso de la neuritis vestibular, va a tener, por ejemplo, un antecedente de haber tenido otitis media aguda. Esto, como les digo, lo que tenemos que saber para ahora, en el caso de que nos pregunten, es la diferencia entre el vértigo periférico y el vértigo central. Y para eso este cuadrito es sensacional. Primero, el vértigo periférico aparece de forma súbita, aparece de forma brusca. Obviamente es de corta duración, es muy intenso y está asociado a náuseas y vómitos. Además puede tener hipoacusia, acúfenos, que son, digamos, como sensación molesta dentro del oído. No tiene síntomas neurológicos. Tiene nistagmo, que es un movimiento oscilatorio de los ojos, lo vamos a ver en segunda era. Después puede evolucionar en crisis y tiene obviamente factores desencadenantes. Por otro lado, el vértigo central, por ejemplo, va apareciendo de manera más progresiva, puede llevar días, digamos, de duración, es leve su intensidad, prácticamente no tiene síntomas vegetativos ni síntomas autológicos, pero sí tiene síntomas neurológicos, como parálisis de nervios craneales.
Después, el nistagmo es variable, puede tener rotatorio o vertical. En el otro era prácticamente horizontal. La evolución es crónica y no tiene desencadenantes específicos. Y por último, de lo que sí tenemos que hablar, que yo sé que ya lo vieron en la clase de motivos de consulta, es al respecto del síncope. El síncope, como ustedes ya saben, es la pérdida brusca y transitoria del conocimiento durante varios minutos de duración, además de la pérdida del tono postural. Acuérdense de esto, síncope pierde conciencia más tono postural y es con recuperación ad integrum. Eso es muy importante que sepan el concepto porque preguntan, dentro de las causas, todo lo que genere una hipoperfusión cerebral es causa de síncope. Como por ejemplo la estenosis aórtica. Acuérdense, estenosis aórtica era la triada SAD, síncope, angor y disnea. Pregunta de examen siempre. Causas, entonces, todo lo que genere hipoperfusión cerebral, estenosis aórtica, bloqueo auriculoventricular, fibrilación auricular y un montón más. De ahí tenemos que saber que el síncope no es de causa metabólica. O sea, por ejemplo, la hipoglucemia, la hiponatremia no es causa de síncope. Es causa, digamos, de pérdida de la conciencia, pero de causa metabólica. No es síncope. Acuérdense porque a la doctora, la jefa de cátedra, no le gusta que se equivoquen en eso. El síncope, por ejemplo, lo podemos, digamos, diagnosticar a través del siguiente algoritmo diagnóstico. No sé si les van a preguntar esto, es más clínico, pero para que se acuerden de las causas. Obviamente un paciente viene con episodio sincopal, vamos a ver que puede venir con diferentes, digamos, golpes, si se cayó muy fuerte, y tenemos que hacer anamnesis y examen físico. Si el paciente, por ejemplo, estuvo en bipedestación prolongada, estuvo en espacios cerrados, si un sonido, digamos, empezaron a poner música fuerte y ahí se desmayó, eso quiere decir, igual que si tuvo micción, tos o se estuvo peinando. Porque, como ya vimos, esto puede generarse por lo que vendría a ser un reflejo vasovagal. De ahí tengo que ver, si es la causa, lo puedo someter, obviamente con cuidado, y obviamente hacer el tratamiento de si es, por ejemplo, un síncope vasovagal o neurocardiogénico, en caso que sea esto, o puedo ver si no es un síncope situacional. Por ejemplo, el paciente se va al trabajo, está muchas horas parado y genera un síncope. O, por ejemplo, se expone a un ambiente cerrado y tiene síncope. Sin embargo, si él, por ejemplo, quiere ir al baño y cada vez que va al baño se desmaya, o sea, tiene el síncope, es un síncope de tipo neurocardiogénico o vasovagal. De ahí tengo que ver los antecedentes familiares, porque la familia puede tener antecedentes de síncope vasovagal o no. Si no tiene, hago un electrocardiograma. Si el electrocardiograma me da normal, puede ser síncope vasovagal o situacional. Pero si me da alterado, más antecedentes familiares de alteraciones cardíacas, puede ser un síncope cardiogénico. Todo esto lo van a ver más adelante, no se asusten ahora, no es nada difícil diagnosticar el síncope porque prácticamente lo hacemos a través de estudios complementarios, no solamente a través de la anamnesis, que después lo vamos a ver. Dentro de lo que vendría a ser el síncope, ustedes van a ver que tienen, por ejemplo, la mesa basculante o el tilt test y demás. Ahora no se preguntan tanto, no se preocupen. Vaya, eso explica muchas cosas. Así que con eso, gente, terminamos la clase de hoy. Espero que les haya servido y espero obviamente que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, me pueden preguntar en cualquier momento del día y espero que les vaya de primera en el examen. Nos vemos la próxima, gente. Hasta luego.